Buenas tardes. Agradecemos su presencia a la presentación del libro del Colegio Senador titulado Contribuciones a la Historia Económica, Política, Social y Cultural de Sinaloa, volumen 4, coordinado por la doctora Paulina Camacho, la maestra Clara Leticia. ¿Me escuchan? Vuelvo a empezar. Bueno, les doy la bienvenida de parte del Colegio Historiador de Sinaloa a la presentación del libro que fue investigado y escrito por integrantes de este colegio. El libro se titula Contribuciones a la Historia Económica, Política, Social y Cultural de Sinaloa, volumen 4. Agradecemos al maestro Juan Salvador Avilés por apoyarnos en la realización de este evento con este espacio tan bonito en el cual estamos disfrutando. Estamos muy contentos como colegio porque es parte de las actividades que tenemos que tienen que ver con la difusión del conocimiento histórico de los productos que se generan en nuestro gremio. Bueno, y para iniciar con la actividad le voy a dar la palabra al doctor Rafael Santos Segovia. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Historia, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, pues él trabaja en diferentes temáticas que tienen que ver con movimientos sociales, con la historia de la universidad, sobre todo en las últimas décadas, y pues le agradecemos que haya aceptado hacer la presentación de este libro. Sin más, le cedo el uso de la voz. Buenas tardes. Primero agradecer al Colegio de Historiadores por la invitación a comentar este cuarto volumen de Contribución a la Historia Económica, Política y Cultural de Sinaloa, coordinado por la doctora Paulina Soto Carvalho, Clara Leticia Ontiveros y Víctor Hugo Sosa. Voy a hacer algunas anotaciones que vamos a leer. En las contribuciones a la historia económica, política, social y cultural de Sinaloa, tomo 1, tomo 2, estamos en el 4. Los 3 primeros tomos de la serie Contribuciones a la historia económica, política y social y cultural de Sinaloa representa un esfuerzo significativo por consolidar una historiografía regional más sistemática y diversificada sobre la región, que en este caso es sobre Sinaloa y el noroeste mexicano, porque hay un artículo que es sobre el noroeste mexicano, en el 4. Uno de los rasgos más importantes de estos volúmenes es su pluralidad temática y metodológica. Los trabajos reunidos abordan diferentes ejes temáticos sobre la historia económica, política, social y cultural, lo que refleja la influencia de corrientes historiográficas contemporáneas que han ampliado el campo de la disciplina histórica más allá de la historia política tradicional y económica. En este sentido, los estudios incluidos dialogan en mayor o menor medida con los enfoques propios de la historia social, la historia regional, la historia cultural, campos desde el siglo XIX que cobran mayor relevancia dentro de la historiografía mexicana. Como ocurre en muchas obras colectivas, los volúmenes también reflejan ciertas heterogeneidad temática y analítica. Si bien esta diversidad constituye una de las fortalezas de la colección, también plantea el desafío de articular de manera más explícita los distintos estudios dentro de los debates historiográficos más amplios tanto a nivel nacional como internacional. En ese sentido, algunos trabajos podrían profundizar en el diálogo de discusiones historiográficas más en general sobre la historia regional, historia del área o la historia política. Lo relevante después de todo es el desarrollo de la historiografía sinaloense, ya que reúne investigaciones originales y contribuye a consolidar una comunidad académica interesada en estudiar el pasado regional. Con relación al tomo 4, el libro reúne 9 investigaciones históricas que analizan distintos
procesos económicos, políticos, sociales y culturales ocurridos en Sinaloa y el noroeste mexicano desde el siglo XIX hasta la actualidad. Su objetivo es contribuir al conocimiento de la historia regional, mostrando cómo diversos conflictos, transformaciones productivas, medios de comunicación e innovaciones tecnológicas han influido en el desarrollo del Estado. La obra aborda temas como las rebeliones indígenas, la construcción del Estado liberal, la lucha campesina por la tierra, la modernización agrícola, el desarrollo de infraestructura, la historia de las instituciones urbanas, el papel de la prensa en la política y el uso de nuevas tecnologías en la investigación histórica. Los capítulos permiten observar cómo distintos procesos, como la resistencia indígena, la reforma agraria, la modernización agrícola, el desarrollo urbano, el papel de la prensa, forman parte de dinámicas históricas que conectan lo regional con lo nacional. Asimismo, el libro muestra diversas temáticas de la investigación histórica actual, incorporando temas que van desde los conflictos sociales hasta las instituciones urbanas y el uso de nuevas tecnologías en la investigación. Los trabajos reunidos en el tomo 4 de contribuciones de la historia económica utilizan principalmente metodologías propias de la investigación histórica basadas en análisis de fuentes documentales. Los autores recurren a archivos históricos, legislación, informes oficiales, prensa y documentos institucionales para reconstruir distintos procesos del pasado sinaloense. La mayoría de los estudios se desarrollan desde un enfoque de la historia regional que busca comprender cómo los procesos nacionales se manifestaron en el contexto particular de Sinaloa. Este enfoque permite analizar fenómenos como los conflictos agrarios, el desarrollo agrícola, la construcción de infraestructura y la evolución de instituciones locales. También se observan metodologías propias de la historia social y política, al estudiar actores colectivos como comunidades indígenas, campesinos, organizaciones agrícolas, instituciones públicas y medios de comunicación. En algunos capítulos se emplea además análisis demográfico a partir de estudios de periódicos para comprender la formación de discursos políticos y la opinión pública. Finalmente, el volumen incorpora perspectivas metodológicas contemporáneas como el uso de herramientas digitales y de la inteligencia artificial aplicada a la investigación y la enseñanza de la historia. Para concluir, este volumen, al igual que los tomos anteriores de contribuciones a la historia económica, política, social y cultural de Sinaloa, demuestra la importancia de seguir fortaleciendo los estudios regionales. Los trabajos aquí reunidos no solo amplían nuestro conocimiento sobre distintos procesos históricos del Estado, sino que también muestran la riqueza de enfoques y fuentes que hoy utilizan los historiadores para comprender el pasado. En conjunto, la obra evidencia que la historia de Sinaloa es un campo de investigación dinámico en que convergen nuevas preguntas, metodologías y perspectivas. Por ello, más que ofrecer respuestas definitivas, este libro abre nuevas líneas de investigación y nos invita a seguir reflexionando sobre el proceso histórico que ha configurado nuestra región, Sinaloa y el noroeste mexicano. Muchas gracias. Gracias, doctor Rafael, por sus comentarios. Quiero agradecer la presencia de estudiantes de historia, de posgrado, egresados, integrantes del Colegio de Historiadores, amigos, por estar aquí acompañándonos en este evento tan importante para nuestro gremio. Bueno, ahora voy a dar la voz a cada uno de los autores del libro, coordinadores, para que nos den sus experiencias, ¿no?, sobre lo que significó realizar esta obra colectiva. Voy a iniciar con la maestra Paulina Araceli Soto Carballo. Ella es maestra de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras, es historiadora, también es doctora en educación, y pues sin más le doy uso a la voz. Buenas tardes y gracias por acompañarnos a todos los presentes. También tenemos a compañeras maestras de la preparatoria Zapata, también doy clases en la preparatoria Zapata, y de ahí en el área de historia, que están mis compañeras acompañándonos.
gracias a todos. También están algunos autores de libros. Ya nos comentaba el doctor Rafael que, pues, que se está integrado este libro por 9 capítulos y 10 autores que participamos en ello. Gracias, también quería darle algo de esta sí, aquí, de los profesores de España por el doctor Arena, al maestro Salvador Avilés, que no poder estar con nosotros el día de hoy. También es integrante honorífico del Colegio de Historiadores de Sinaloa. Y pues esta obra, el volumen 4 de Contribuciones a la Historia Económica, Política, Social y Cultural de Sinaloa, pues, en un momento dado en el mismo colegio de las reuniones del Colegio de Historiadores, pues entre que se determinó quienes teníamos los coordinadores, el doctor Víctor Hugo Sosa, la maestra Leticia Montivero, nos estuvimos poniendo de acuerdo cómo ir revisando los artículos de cada uno de los participantes. También, pues, como decía el doctor Santos Ainovio, pues, este libro incluye asuntos relacionados con los conflictos sociales, desarrollo agrícola y ganadero, tecnificación, infraestructura y servicios públicos, medios de comunicación, percepción pública e incluso temas contemporáneos en el tema tecnológico aplicados a la educación y sobre todo a la educación de la historia, cómo continuar haciendo, más bien no haciendo historia, investigando esos acontecimientos que tuvieron lugar y que nos hacen presentes en estos tiempos. Estos, bueno, los escritos precisamente fueron todos integrantes del Colegio de Historiadores, por lo tanto, todos son historiadores. Saben que la historia, cómo se estudia la historia, no nomás es casualidad. No voy a hablar de los 3 primeros capítulos. Estos están relacionados con las resistencias indígenas en el siglo XIX, la consolidación del Estado liberal y la lucha agraria del siglo XX en Sinaloa. El primer escrito es el doctor Saúl Armando Amezquita Alarcón. Él lo titula Las rebeliones indígenas en el noroeste de México durante el siglo XIX. En él habla de la resistencia indígena, donde podemos decir desde la llegada de los españoles hasta el siglo XIX, inclusive a principios del siglo XX, el noroeste vivió un proceso de genocidio y resistencia cultural. Aquí el doctor Amezquita señala las partes del conflicto y los líderes indígenas que defendían su cultura, donde las rebeliones no fueron eventos aislados, sino una respuesta a la usurpación de su territorio, la imposición del catolicismo y sobre todo el intento del Estado liberal de destruir la propiedad comunal para imponer la propiedad privada. Así también el doctor Amezquita describe cómo la población indígena sufrió una reducción trágica en lo que son los estados actuales de Sinaloa, Sonora, Chihuahua e inclusive parte de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los factores de esa disminución de la población? Como enfermedades, infecciones, el exterminio físico, los trabajos forzados que tenían, inclusive el alcoholismo, provocaron la casi desaparición de diversas naciones indígenas. Para el siglo XIX, grupos como los cochimíes, guasabes, pacaxes, achires, tahuas, tocorames, entre otros, ya casi habían desaparecido. El avance de la colonización civil y las reformas borbónicas debilitaron los lazos económicos comunitarios, facilitando que la tierra pasara de manos indígenas a manos de gente con razón. Con el régimen liberal, las comunidades indígenas fueron vistas como una organización famosa y contraria al progreso, acelerando la desintegración comunal para favorecer la propiedad privada y el espíritu comercial. Además, el doctor Amezquita
nos habla de las rebeliones de líderes indígenas, por ejemplo, la liderada por el yaqui Juan Ignacio Cusacamea, líder carismático que logró formar una confederación de naciones que incluía yaquis, mayos, ópatas y primas bajo el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Su objetivo era crear un gobierno indígena independiente. De hecho, también tenemos otra de las revelaciones de los indígenas, pues en defensa de su nación, de su cultura. Aquí nos describe el doctor Amezquita el caso del líder José María Leiva, conocido creo por la gran mayoría de nosotros que conocemos algo del noroeste, conocido como Cajeme, quien reorganizó a su pueblo en 8 pueblos tradicionales, restauró el sistema de parcelas comunales y preparó militarmente a la nación para defender el Valle del Yaqui, en Sonora, frente a la agricultura capitalista. Tras el fusilamiento de este líder, Cajeme, entra Pablo Alonado Papaviaje, quien continuó la lucha mediante una guerra de guerrillas que duró hasta 1901. El ejército federal respondió con una guerra de exterminio, utilizando deportaciones en masa y recompensas por la muerte de rebeldes. Se puede decir que esto es Sonora, pero también aquí en Sinaloa tuvimos a valientes indígenas que defendieron pues, la cultura de la región y las tierras. Aquí en este caso está en los pueblos de Vacas, de Badiabato, lo que organizaron reuniones importantes en la primera década del siglo XIX. Muchas naciones indígenas se alimentaron con los imperialistas conservadores, viendo en ellos defensores de sus comunidades autónomas frente a las leyes liberales que buscaban colonizar sus tierras. Puedo continuar hablándole de esto que estuve el doctor Amezquita, sin embargo, preferiría que ustedes leyeran el libro para que más yo vea nuestro provocado, para que ustedes se interesen. En el caso del capítulo 2, escrito por el doctor Rigoberto Rodríguez Benítez, por cierto, ya es su cumpleaños, seguramente está festejando, no lo veo aquí, o sí está, pues felicidades. Él titula su escrito La Revolución Liberal en Sinaloa durante la República Restaurada, la acción legislativa. En ella el doctor Rigoberto describe a Sinaloa en los intentos de modernizarse y reconstruir las bases políticas, económicas y culturales del Estado, mediante leyes avanzadas que interesan al Estado en la civilización occidental. Tras la derrota del imperio, Sinaloa inició un proceso de reconstrucción institucional buscando el progreso y la modernización. Este periodo se caracterizó por una intensa acción legislativa que sentó las bases de la convivencia civil. Entre una de las constituciones que él detalla es la de 1870. Esta Carta Magna fue un hito humanista al abolir la pena de muerte, una medida que recibió reconocimiento nacional, porque a nivel nacional pues, estaba la pena de muerte y aquí era uno de los primeros estados que se estaba aboliéndose. También ratificó la libertad de cultos, consolidando un estado laico frente al fuerte tono religioso de constituciones anteriores. También incluyó una democracia electoral, se transitó a la elección indirecta al voto popular y directo para elegir representantes. En el caso de la infraestructura económica, el gobierno impulsó la apertura de caminos para carruajes que conectaban al sur, al norte del estado, subsidiando líneas de diligencia. Se proyectó, para nosotros importante, se proyectó el desarrollo de Altata como puerto de altura, con excepciones fiscales para dinamizar el comercio regional. Esto contenía, pudiéramos decir, la Constitución de 1970 del Estado de Sinaloa, pero también ustedes los invito a leer el libro para que vean la variedad de artículos que contenía, inclusive para que no se me pase, porque la mayoría somos universitarios o hemos estudiado en la Universidad Autónoma de Sinaloa. También allí se construyó el Colegio
Pues en él se describen las luchas agrarias que vive el campesinado en esas décadas, donde tanto la población del país había aumentado, la demanda por la tierra, por independizarse, inclusive para tener derecho a tierra en aquellas ocasiones o solicitarla, bastaba, pero que fueran hombres y que tuvieran inclusive 16 años. En la lucha, en este estudio de casos que describo en este capítulo, describo precisamente el ejido Campo El Tajito, cómo se hicieron las solicitudes legales hasta llegar a una resolución presidencial en los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, las tierras no se les entregaron a los campesinos por parte de aquí del gobierno del estado como de los latifundistas, obligando a los campesinos a tomar las tierras. Aquí lo describo, de qué manera las tomaron, el tiempo que duraron, en las condiciones pésimas de vivir, tanto acosados por la policía, por los policiales, por las mismas guardias blancas del momento, y las inclemencias del clima, extremos calores, extremos fríos, cómo estuvieron luchando, cómo logran de hecho a obtener la tierra. O sea, no solo sucedía en México, sucedía a nivel estado, inclusive nacional, pero yo aquí describo este caso. Yo quisiera terminar diciendo, por decir, es asesinado el líder, pero entre esos arreglos se les entrega en otro espacio lo que venía en la resolución presidencial. Ahí establecen el Puebla, el gobierno se ve obligado a diseñarles, a construirles las viviendas y comprometerse a entregarles la cantidad de tierras que estaban pidiendo. Y esto, el asesinato de líder es en 1973, a inicios de ese año. Sin embargo, 3 años después, se les entrega toda la tierra que se había hecho con el presidente Luis Echeverría Álvaro. Entonces yo invito a leer el libro, a grandes rasgos, esos 3 capítulos de Zapopan. Les agradezco. Gracias. Gracias, doctora Paulina. Bueno, a continuación le voy a dar uso la voz al doctor Víctor Hugo Sosa Ortiz. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, miembro, por supuesto, del Colegio de Senadores, y pues un investigador que se ha enfocado a la historia económica, sobre todo a la cuestión del riego. Adelante, maestro Hugo. Ahora, sí, ya funciona. Bueno, muchas gracias. Y antes de comenzar, pues agradecer a las autoridades la facilidad que nos dieron para la presentación de este libro. Me toca tener 3 capítulos, los temas más interesantes, por supuesto. La parte central son los números. Los números siempre dirán algo. Dicen que un dato sin interpretación, pues es eso, un dato de la mano. Es como un Ferrari sin motor, no sabes hacer por eso, nada. Entonces, el número siempre va a ser importante. En esta ocasión vamos a hablar sobre se oye feo, bueno, ya se oye muy bonito. Eco. Bien, hablábamos sobre la importancia de la economía en la historia. Esta ocasión vamos a ver 3 capítulos que tienen que ver precisamente con la economía. Uno que se titula Asociacionismo agrícola, un término bastante de moda en esos tiempos de los años 30. Otro que tiene que ver con inversiones agrarias, inversiones en urbanismo. Y por último, un tema que es consecuencia precisamente de esa modernidad, de ese desarrollo. Entonces, estos 3 capítulos están entrelazados por algo tan común que es el crecimiento económico. El crecimiento económico, pues la sociedad difícilmente puede verse inmiscuida o integrada en
distintas etapas, ¿no? Entonces, usando teorías como la del institucionalismo y el neoinstitucionalismo del autor, pues podemos entender un poco cómo estas sociedades se integran en distintas asociaciones, confederaciones, y a través de las decisiones que toman como organismo colegiado llegamos a este primer tema, que es el tema sobre el asociacionismo agrícola, como los agricultores de los años 30 aquí en Sinaloa comienzan ese proceso de integrarse para, bueno, en primer lugar para adaptarse a esta nueva época económica que proviene de un declive. Hay que recordar que en 1929 existe la gran crisis económica que se da en el 29, y a partir de los años 30, en 1932, se funda aquí en Sinaloa la Confederación de Agricultores del Estado de Sinaloa, y a través de la CADE, obviamente, comienzan estas personas, estos señores agrícolas, a solicitar apoyo para compra de tecnología, para compra de fertilizantes. Se aprovecha un boom bastante interesante dentro de la historia económica, que es la llegada de ciertos actores internacionales, como la Fundación Rockefeller, que permite la mejora sistemática de la semilla, permite el conocimiento técnico agrario traído de otras latitudes, pero además también permite crear un tipo de agricultura sustentable más acorde a esas necesidades de la época. En eso transcurre todo el capítulo de la innovación tecnológica que la doctora Citlali nos comparte en ese momento, ¿verdad? Entonces nos habla por ejemplo de semilla mejorada, nos habla de fertilizantes, nos habla de empaque, sobre todo, cómo estos nuevos sistemas de empacado son necesarios, pues, porque hay que recordar que pues, estamos en los inicios de esa agricultura de exportación que hacían falta muchas cosas, sobre todo refrigeración, formas de empacar, formas de trasladar la mejora hacia los Estados Unidos, pues que podemos entender cómo son los inicios del que después fue la época dorada de Sinaloa, ¿no? Por eso le llamaron el granero de México en su tiempo. Entonces, hablamos de tres momentos importantes, estos tres temas van ligados, no voy a profundizar en cada uno de ellos, vean el libro, por favor. Y estos tres capítulos lean, hagan también son más interesantes, obviamente, cuando se habla del aspecto económico. Entonces, este primer periodo abarca de 1930 a 1950, cuando habla la doctora Citlali de ese boom agrícola que se da con el incremento de las nuevas tecnologías. Cuando hablo de nuevas tecnologías, hablo de todo el desarrollo que sucedió, apoyado, por supuesto, por el desarrollo tecnológico, pero también por las leyes que en su momento fueron emitidas para tal situación. Luego llegamos al capítulo siguiente, el capítulo número 5, inversiones en infraestructura urbana, carreteras, electricidad y agua potable, por supuesto que es consecuencia de ese desarrollo económico, de ese crecimiento económico. ¿Sí? Allá por los años 40 comienza un sistema de irrigación modernizada, un sistema hidráulico que se llama el Plan Hidráulico Nacional, donde empieza a haber un boom en la creación de presas de riego, ¿no? Finalmente este estudio termina en 1995, 1940 y 1945, donde se construyen la mayor parte de las presas que ya conocemos. Y no solamente fueron las presas, ¿verdad? Las presas trajo contigo el desarrollo de la electricidad, por supuesto, el sistema carretero, los canales de riego, ¿sí? Y todo lo que conlleva sacar la flotilla verdural de las regiones más recónditas de Sinaloa para poderla poner en la carretera, subir a su trailer y llevarlo a los Estados Unidos. Entonces, esa modernidad que refleja Sinaloa de los años 50 hasta 1995, pues se ve reflejada en toda la infraestructura que genera esta modernidad, ¿no? El uso y el empleo de nuevos sistemas de riego. Eso trajo consigo, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Un doble periodo de siembra y cosecha, ¿no? Por primera vez en Sinaloa se siembran los ciclos de cosecha. ¿Sí? No hay invierno y no hay verano, por ejemplo. Aumenta la productividad. También con la Revolución Verde se hace un manejo de semilla híbrida donde
se incrementa de manera descomunal la proporción de cosecha. Entonces, podemos hablar de una modernidad que viene implícita también con el institucionalismo que da el Estado a estas situaciones. Y así podemos entrar, por ejemplo, en el capítulo número 6, que es la breve historia del cuerpo de bomberos de Culiacán, ¿sí? Marcado e inmerso en este institucionalismo. Los seres humanos buscamos formas de asociarnos para buscar las mejoras comunes entre la gente. La historia de los bomberos en Culiacán es una historia por demás interesante en el sentido de que pues hay hombres y empresas preocupadas por mejorar la calidad de vida de los culiacanenses en este sentido. Los invito a leer, la verdad que sería por demás ahondar ese resumen. Es un libro que nos permite entrar en la reflexión y entrar en estas diferentes etapas, ¿no? Digo, todas las etapas son bellas, son bonitas y son interesantes. A mí me atrapa el historia económica y que puede ser. Por eso pongo énfasis en estos 3 capítulos. Les agradezco su atención. Gracias, doctor Víctor Hugo. Bueno, quiero agradecer la presencia de algunos autores, los voy a nombrar para que le hagamos un reconocimiento. Doble reconocimiento para el maestro Rigoberto Rodríguez Benítez, por aquí está, feliz cumpleaños, maestro. También nos acompaña la doctora María Los Ángeles Italia García Murillas, autora de otro capítulo. La doctora Jesús Graciela Jesús Jiménez, apoyo de Estado también. El doctor Arturo Carrillo Rojas, el maestro Jesús Carrillo López. Gracias por estar acá. Estamos celebrando este libro. Bueno, ahora le doy el uso de la voz a la maestra Carolina Montivero Hernández. Ella es maestra en historia, también con formación en el área de comunicación. Se desempeña en la crónica de Culiacán y es responsable de la Gaceta Municipal. Es especialista en el tema de la prensa. Muchos de sus trabajos tienen que ver con esa temática. Doy el uso de la voz, adelante. Muchas gracias por estar aquí. Les agradezco infinitamente esa atención que tienen para con nosotros y para poner atención a estos trabajos de investigación que no se hacen de un día para otro, pues lleva todo un proceso que incluso más de un año nos llevó a sacar este libro. Y como bien dicen, una estrategia publicitaria es dejar a la curiosidad para que ustedes se interesen en la lectura de este libro. Por tanto, no podemos profundizar en los temas, solo hay que decir qué aporte tienen o qué ganancia cultural nos pueden dejar a nosotros tener ese tipo de información publicada, porque se convierten en fuentes para los demás historiadores interesados en la historia y en la cultura de Culiacán y de Sinaloa. A mí me tocó los últimos 3 temas, que de hecho voy a empezar por el último, que se me hizo interesante, porque los autores Jesús A. Carrillo López y Arturo Carrillo Rojas se interesaron en esa investigación de la IA, la inteligencia artificial, como una herramienta útil para facilitar la docencia y la investigación histórica. Para mí me parece una guía muy interesante a todos aquellos que les interese la historia en especial y dada la actualidad de la inteligencia artificial nos llevan a todo un proceso histórico de procesos de cambios tecnológicos que hemos tenido a lo largo del siglo incluso XVIII hasta la actualidad. Entonces, a todos aquellos que les interese este texto, pues es una guía, por supuesto, nos hace un recorrido de todas las inteligencias artificiales, de todos los software que existen, que nos puedan ayudar, ¿verdad? Porque está muy enfocado a lo que viene siendo a los historiadores o a estudiantes de historia. Y menciona una serie como el Gemini de
Claudia, Aitor. Pero hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, es saber elaborar los prompts. Porque si nosotros con la inteligencia artificial no sabemos elaborar los prompts, y aquí en este libro viene cómo hacerlos, ustedes van a tener una herramienta muy útil para poder que la IA les ayude a hacer investigación, ¿no? Porque finalmente somos humanos, ocupamos investigación, y la inteligencia artificial es solo una herramienta. El texto subraya que no es solo para preguntar, sino para saber pedir. Las reglas de oro son contextos, decir quién eres y qué buscas, el rol del experto, pedirle que actúe como un profesor, historiador o editor, instrucciones claras, usar verbos específicos y dar ejemplos del formato deseado. Y también menciona la IA en el salón de clases, cómo pueden ustedes utilizar la IA para poder ayudarse a generar información y aportar a los estudiantes. El aprendizaje personalizado, cada uno va a su ritmo, tutorías inteligentes, disponibles 24/7 para resolver dudas. Gamificación, aprender jugando como Duolingo o juegos de rol históricos. Y como nada es color de rosa, el texto es muy honesto porque advierte también que la IA tiene riesgos, ¿no? Alucinaciones, la IA a veces inventa datos que parecen lógicos, pero son falsos. Fuentes erróneas, no siempre cita bien los libros o los autores. Ética y plagio. Es una herramienta de apoyo, no debe sustituirse por nuestro pensamiento crítico. Siempre hay que verificar las fuentes y parafrasear. Entonces, este viene siendo básicamente el contenido de lo que habla este artículo histórico, que yo se lo recomiendo, y aparte que nos puede servir muchísimo para nosotros generar información, investigación, y que sea científica sobre todo, ¿verdad? Porque hay que verificar siempre las fuentes. En el segundo artículo que me tocó leer aquí de la compañera Graciela Suzuela, ella habla entre la vieja y la nueva prensa del siglo XX, la opinión y el debate de 1934 a 1944. En su lectura nos ayuda a conocer quiénes, cuándo y dónde se fundaron los pilares del periodismo actual en el Estado. De hecho, uno de los periodistas muy reconocidos fue don Amado Azazueta, que se le reconoció por ser creador de la opinión desde 1924, que se empezó a hacer periodismo aquí en Culiacán, y le precedió pues María Teresa Azazueta, ¿verdad? Que muchos de ustedes la han de conocer, fue nieta de don Amado Azazueta. Entonces, si queremos conocer bien esa historia, pues hay que leer el artículo. Es histórico y documental, se centra en nombres, fechas y evolución de empresas periodísticas específicas. Se centra en la historia institucional y empresarial de la opinión y el debate. A través de estadísticas, cuadros y números, ella también nos enseña a hacer una evolución histórica de lo que fue la opinión y el debate de los foros. El aporte que nos puede dejar este artículo, que es vital para entender la infraestructura informativa del Estado. Por ejemplo, documenta la importancia de los mochis y Culiacán como centros de información. Habla de la modernización tecnológica, las imprentas, y de cómo familias o grupos específicos, como los salidos, en el caso del debate, influyeron en la narrativa regional. En esta investigación, ella en cada medio pues informa que se adapta a las circunstancias de sus tiempos, porque la opinión se creó en 1924 y el debate en 1947. Entonces son dos épocas un poco diferentes, pero aún así consecuencia lógica en el tiempo. La opinión se centró en la política y crítica al gobierno, pero con el tiempo perdió relevancia debido a su falta de enfoque en las noticias locales y su resistencia a adaptarse a un periodismo más moderno. Por otro lado, el debate nació en 1947
especialistas que se interesan en estudiar la prensa, porque son fundamentales en la historia de Sinaloa, ya que han documentado eventos clave, movimientos sociales y políticos, así como la vida cotidiana de sus habitantes. Aportan perspectivas sobre la evolución cultural, económica y social del Estado. Además, sirven como fuentes primarias para investigar el desarrollo de la educación, la política local y la influencia de personajes destacados en la región. Su análisis permite comprender mejor el contexto histórico y las transformaciones que ha vivido Sinaloa a lo largo del tiempo. Ahora vamos con el tema, la influencia del diario Noroeste en la percepción pública del gobierno de Antonio Toledo Porro en un contexto de violencia y narcotráfico en Sinaloa en 1983 al 86. Si ustedes leen este artículo, básicamente se van a dar cuenta que es la situación que estamos viviendo ahorita. La misma violencia que existe ahorita ha existido a lo largo del tiempo. Y con Toledo Porro no fue la excepción. Este artículo nos ayuda a entender para qué sirvió la prensa en la política sinaloense. Se enfoca en la función social y política, opinión pública. Enfoque es más teórico y sociológico. Explica cómo los periódicos sirven para un puente entre el gobierno y los ciudadanos. El aporte que deja para Sinaloa, porque analiza la prensa, se forma un criterio en la sociedad sinaloense, permitiendo que la gente cuestionara el poder o se informara sobre los cambios democráticos. Se centra en el poder de la palabra y en cómo la prensa moldea lo que la gente piensa. Es un retrato crudo de cómo se entrelazan el poder político, el narcotráfico y la influencia en los medios de comunicación, específicamente el diario Noroeste, en la construcción de la opinión pública. Y aquí pues detallo unos puntos importantes. Por ejemplo, con el narcotráfico es uno de los momentos más críticos, fue la renuncia o permiso indefinido de altos funcionarios como Robles Rendón y el procurador Zazueta. El hecho de que el gobernador no aceptara sus renuncias inicialmente, sino que les diera licencia, se interpreta como una estrategia para protegerlos de las acusaciones de vínculos con el narco, mientras que enfriaban las investigaciones. Esa es una parte que viene de cómo maneja el sistema político cuando sus funcionarios son corruptos. Es una manera de ayudarlos para que salgan de esa situación penosa, ¿verdad?, para ellos. Habla la tensión política del PRI y del PAN contra el PAN. En el caso del PAN, don Manuel Gutiérrez aprovechó el caos para cuestionar la honestidad del gobernador, sugiriendo que si él fuera el acusado sería el primero en querer aclarar las cosas. El PRI con Francisco Labastida, incluso dentro de su propio partido, el candidato sucesor tuvo que marcar distancia con el famoso discurso a quitarnos la lacra del narcotráfico, intentando limpiar la imagen del Estado que Toledo Porro dejaba por los suelos. Y el caso de abuso policial, hubo un caso de Odilon López Urías, no sé que muchos se han de acordar de él. El periodista acusó directamente al director de la policía judicial de asesinar a su hijo. Es un ejemplo brutal de la época. Esto refuerza la tesis del texto. El policía no solo era ineficiente, sino que era parte activa del ecosistema criminal a través de la tortura y el homicidio que se vivía en ese tiempo. Para terminar, pues este documento, este artículo, nos recuerda los problemas que hoy vemos en el país. Tienen raíces muy profundas. La destrucción del narcotráfico, la nueva esclavitud, que hacía el diario Noroeste en los 80, sigue siendo una metáfora muy poderosa hoy en día. Y con esto concluyo. Gracias. Gracias, maestra Leticia. Bueno, ahora vamos a hacer un espacio por si alguno de los asistentes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Aquí estamos los coordinadores y algunos de los autores.
Le voy a decir el motivo de por qué no. Lo que pasa es que cuando hay investigación histórica, generalmente uno se especializa en los temas porque son interminables. Entonces, ahorita nos enfocamos nada más en la compañera estudió 2 y yo solo estudié 1. Pero ahorita que usted dice, tengo una maestra que se llama Mayra Lisset y ella siempre me ha dicho, Betty, necesitas hacer la historia del diario. O sea, esa historia que todavía no se ha investigado, ¿verdad? Porque el diario es uno de los pocos medios que no se ha estudiado aparte del sol de Sinaloa. Entonces hay otros medios también que hacen falta, por eso ahorita comentaba que hace falta investigadores de la prensa, porque somos muy poquitos y es interminable la lista de medios que hacen falta. Entonces por esa razón no se encuentra ese periódico. ¿Alguien más desea preguntar? En eso sí que los invitamos a que adquieran el libro. De 200 pesos, que lleven los autores para que se los dediquen. También por ahí tenemos una sorpresa, tenemos algunos códigos para hacer la descarga en este mundo digital, pero créanme que yo prefiero leer así. Pero por ahí la maestra Paulina tiene para descargar, si alguien desea, pues con mucho gusto se los entregamos para que puedan leer completo todos los capítulos que ahorita comentaron los coordinadores y el comentarista del doctor Rafael Santos. Y bueno, no me resta más que agradecer, reiterando la presencia de estudiantes de historia, egresados, estudiantes de posgrado, miembros del colegio de historiadores, compañeros, colegas de la maestra Paulina, que vinieron de la Rosa Zapata, y pues amigos también, ¿no? De los autores y en general del colegio. Perdón. En el colegio tenemos algunos, será cuestión si quieren un ratito de si le interesa ponernos en contacto, porque sí tenemos algunos, creo que, no sé si de algunos, pero de 12 a 13 años, y ahí todavía algunos, no quedan muchos. Mande. Si quiera descargarlo, acá está. Sí, ahí están los libros. No, entonces, bueno, voy a Bueno, antes quiero agradecer a miembros del colegio que son muy generosos con su tiempo y que ayudan a organizar el libro, a cuestiones de forma, de contenido, que hace que el libro pues, tenga mejor calidad. Está el maestro Arturo Rojas que apoya en esa labor, está el maestro Daniel Chiquete Beltrán acá, también el maestro Roberto Rodríguez también nos ha apoyado. El maestro Saúl la mezquita fue lo que no se encuentra, pero agradecer mucho porque es mucho el tiempo que se dedica, ¿no?, a estar revisando todos los capítulos para poder que salgan con una mejor calidad. Muchas gracias por ser tan generosos con el colegio. También agradecer al doctor Juan Salvador Avilés por apoyarnos con este espacio, al apoyo técnico que está atrás. Gracias por hacer que el sonido funcione, y también a la compañera Ana que está atrás, que nos está apoyando ahí con la atención. Y sin más, todo por terminado el evento, agradeciendo infinitamente que estén aquí con nosotros acompañándonos. Y este es el libro 4, el 5 ya se va a empezar a cocinar. De hecho, aquí están los 3 de los coordinadores, la doctora Graciela Zazueta, el maestro, el doctor Daniel Chiquete y la maestra Angélica Barros, que tienen la encomienda, ¿no?, de trabajar con el libro 5, ¿no?, que próximamente estará también listo, ¿no? Bueno, y pues agradezco de nuevo
y quiera tener el dato para la descarga, también tiene la maestra Paulina, ¿no? Pues, muchas gracias, que tengan muy bonita tarde.